Desde el principio, la Revolución Mexicana ha sido objeto de considerable atención y estudio. El levantamiento fue el primero de los movimientos revolucionarios del siglo XX, iniciado un año anterior a la Revolución China y 7 años antes de que los rusos se abocaran a la transformación de su sociedad por medios violentos. De modo que puede considerársele como el prototipo, modelo incluso, del cambio social revolucionario nacionalista, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes subdesarrolladas del mundo. La cuestión sobre si la Revolución Mexicana está viva o muerta no es únicamente un ejercicio de semántica, tampoco una ilustración más del afán del historiador por lograr una excesiva exactitud en la recreación de los acontecimientos pasados, una búsqueda que no requiere una inmediata justificación pragmática del esfuerzo realizado. El tema que nos ocupa tiene además la virtud de ayudar potencialmente a una comprensión del mundo revolucionario contemporáneo. Eso es lo que dice Stanley Ross en un texto clásico dentro de los estudios de la Revolución Mexicana, que en la década de los 60, en 1966, sale la edición en inglés, un poquito después sale la traducción al español. El libro se llama Ha muerto la Revolución Mexicana, es un compendio exhaustivo de distintos autores muy interesantes, todos ellos no nada más académicos, sobre la Revolución Mexicana, y estaban preguntándose en ese momento, en el 66, si había muerto la Revolución Mexicana. Hoy, en 2012, prácticamente la pregunta yo creo que ya no tendrá sentido más que en la academia. Y esto es de lo que vamos a hablar en la hora siguiente en este programa, que se está grabando el 20 de noviembre de 2012, prácticamente con los desfiles de la Revolución Mexicana en curso. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en YouTube si quieren hacerlo, en el canal Nódulo TV, y enviarnos un correo electrónico a la dirección plazadearmas c21@gmail.com. Presento primero a nuestros contertulios, mi querido amigo historiador Héctor Zarauz, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar en Plaza de Armas, Ismael. Y mi querido amigo también, director de la Fundación Mújica, Francisco Estrada. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Francisco, historiador también, y también vinculado a cuestiones políticas, que es lo interesante, ¿verdad? La conjugación de la política y la historia, entendiendo la política como la trama de la historia, precisamente. Comencé, a veces es un poco, honestamente lo digo, engorroso, cansado cuando se hacen programas un poco en plan monográfico sobre la revolución, ¿verdad? O sobre, yo qué sé, el Día de Muertos, etcétera. Cuando se hace en plan monográfico es a veces aburrido. Yo creo que lo interesante es analizarlo ya desde una perspectiva, digamos, problemática, dialéctica, y bueno, es un poco el propósito del programa que armamos con Héctor y con Francisco. Les comenté este libro de los 60, Ha muerto la Revolución Mexicana. Ya les digo, la nómina que convoca es muy interesante porque está desde Luis Cabrera, Daniel Cosío Villegas, José Iturriaga y José Vasconcelos, hasta Luis Echeverría, Adolfo, Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo. Entonces había de todo, digamos, marxistas, comunistas, periodistas, liberales y presidentes de la República tan polémicos como fue López Portillo o Díaz Ordaz. Evidentemente que los textos que están aquí no están preparados ad hoc para el libro, son discursos presidenciales, pero es una manera bastante interesante de analizar lo que ocurría en los 60 sobre la Revolución Mexicana. Hay un texto de Cosío Villegas del 47 en donde plantea que está en crisis México, la crisis de México le llama así Cosío Villegas, en el 47 en Cuadernos Americanos, y Revueltas, muy interesante, en la polémica que se suscita, hace una conexión y dice, claro, el interés del texto de Cosío Villegas es que él ya estaba hablando en el 47 de la crisis de México, pero habla de la Revolución Mexicana, de tal suerte que según Revueltas, lo que estaba planteando implícitamente Cosío Villegas es que a México no podía más que vincularse en ese momento con la Revolución Mexicana. Esa es una hipótesis interesante, que hoy quizá por aquí detonamos la discusión. Prácticamente yo diría esa pregunta ya no tiene sentido, es decir, hoy México ya no se vincula con la Revolución Mexicana más que en los desfiles. O sea, en el calendario cívico
pues todo sigue un curso determinado, ¿verdad? Sigue ahí los presidentes hablando de Zapata o de Villa, pero prácticamente en la política concreta y en las disputas ideológicas, en las campañas electorales ni se diga, ya nadie habla de la Revolución Mexicana. ¿Qué podríamos decir? Les planteo esta pregunta para iniciar por aquí. Porque yo te diría que ese es parte del problema de nuestro país, olvidar la Revolución Mexicana. Y te pondría un ejemplo muy concreto. El debate fundamental en el que hoy deberíamos estar metidos, y fundamentalmente la izquierda, es los artículos que hicieron realidad la Revolución Mexicana. Tercero, 27, 123, 130, que son los que van a ser motivo de debate en el próximo sexenio, que son además los que el neoliberalismo ve como el mayor freno para su último golpe de Estado, para tener el control. Y eso es precisamente porque se nos olvidó la Revolución Mexicana. Sin esos artículos, sin el trabajo de la corriente social de la revolución hubiera sido revolución, hubiera sido un cambio democrático hasta ahí de personas. Y yo creo que ese, en el fondo, es el gran debate que tendríamos que estar reviviendo y nos obligaría a referirnos a la Revolución Mexicana. Un reencuentro con la Revolución Mexicana sería indispensable en estos momentos. Pero yo creo que no se nos olvidó, ha sido una... A la clase política, ¿no? La clase política no lo ha olvidado, lo ha hecho deliberadamente de que la población olvidemos la Revolución Mexicana y nuestra historia. Es deliberada esta tendencia a erosionar, por ejemplo, la materia de historia, de filosofía, de todas las humanidades en los programas escolares. Decías, Ismael, que en el plano cívico, bueno, hay como una continuidad en la celebración un poco hueca de la Revolución Mexicana, pero no, fíjate que también en la celebración cívica hay un discurso político. La celebración cívica es un síntoma del discurso político precisamente en torno a la Revolución Mexicana. Recordemos que con el ascenso del panismo, la Revolución Mexicana se convirtió en la celebración incómoda para los nuevos gobiernos. Es que todo es incómodo para el PAN. Todo ha sido incómodo. Toda la historia. Ahora habrá que ver para el PRI si es incómodo. Por lo menos la historia oficial. De tal manera que ellos trataron de crear una versión propia de la historia. Recordemos, por ejemplo, a qué personaje reivindicó Vicente Fox durante su gobierno como el ejemplo a seguir de la Revolución Mexicana. Madero porque representaba la transición democrática, electoral. El no cambio profundo. El no cambio profundo, el cambio electoral, nada más, ¿no? Pero durante su mandato hubo una transformación en la celebración precisamente de la Revolución Mexicana. Se dejó de hacer el desfile. Digo, no es que a mí me encanten los desfiles, sino lo refiero como un síntoma, ¿no? Como una situación dada, ¿no? Se dejó de celebrar el desfile como para restarle importancia también al festejo, ¿no? Y fue transmutado ese desfile en una simple ofrenda floral a la estatua de Madero que existe en Los Pinos y una comida con los senadores, los diputados, y eso era todo. De tal manera que los gobiernos de izquierda que han detentado el poder desde hace 15 años en la Ciudad de México retomaron la idea, ese vacío que dejó Vicente Fox, y me parece que desde el mandato interino de Alejandro Encinas, el gobierno del Distrito Federal ha tomado en sus manos, ha tomado las riendas de la celebración del 20 de noviembre, haciendo su propio desfile. ¿Sí? Sí. De tal manera que cuando se da el cambio de mandato, que no de gobierno, entre Fox y Calderón, deciden retomar Calderón la celebración del 20 de noviembre, de concurrir al Monumento a la Revolución, a hacer un discurso y a hacer una rememoración del 20 de noviembre. El primer año ejerciendo el poder Calderón, el primer 20 de noviembre que le toca, ejerciendo el poder, asiste al Monumento a la Revolución y hace un discurso, fíjate qué interesante, porque hace una referencia muy amplia de todos los personajes que él considera como propios de la Revolución, reivindicables de la Revolución. Y desde luego elige a Madero entre ellos, pero también a Gómez Morín, claro. Pasando por Luis Cabrera, por los Flores Magón, una serie de personajes, como un discurso muy amplio. Recordemos el contexto en el que se da este discurso de un amplio cuestionamiento que no ha parado a unos días de que termine este infausto sexenio, pero un mayor cuestionamiento en ese momento a la legitimidad
de su mandato, ¿no? Entonces trata como de recuperar este festejo y de hacer un discurso muy amplio de la Revolución Mexicana. Recordemos también que durante los festejos en el 2010 del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, los festejos relativos a la Revolución Mexicana quedaron muy desvaídos, muy rezagados, muy deslucidos. Con la estatua de Benjamín Argumedo, ¿no? O sea, el colmo ya de la ignorancia por parte del gobierno, ¿no? Casi todas las pilas, está documentado desde el punto de vista presupuestal, fueron dedicados, conferidos a la celebración de la independencia, que es un festejo menos incómodo para el panismo, no así para la Revolución Mexicana, que bueno, trataron de deshacerse de ella de la manera más rápida posible. Digo, sí hubo algunos eventos, ya se sabe, ediciones de libros, alguna película financiada con dinero de los contribuyentes, hubo un desfile, también carnavalesco, como el del 15 de septiembre, etcétera, pero desde luego no estuvo la potencia, el acento en las celebraciones del 20 de noviembre. Y eso no es casual, eso es por la historia oficial que hemos conocido los mexicanos de la Revolución Mexicana como un elemento disruptor de cambio, de lucha social. Hay una anécdota que leí, es que no recuerdo en dónde la leí, pero recuerdo de quién trata la anécdota. En un evento, cuando todavía vivía Carlos Castillo Peraza, es que es un investigador del CIDE, cuyo nombre se me olvida, es el que cuenta la anécdota, pero es esta. Hubo un evento en Palacio Nacional, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero la anécdota es esta: venían bajando Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Castillo Peraza, venían bajando de las escalinatas del Palacio Nacional después del evento, y había un mural, los murales son de Rivera, ¿no? De Diego, en el Palacio. Y entonces estaba, pues, como sabemos, la narrativa de la revolución, etcétera, ¿no? Y entonces el comentario de Carlos Castillo Peraza a Muñoz Ledo fue: ¿sabes cuál es el problema, Porfirio? Que nosotros no estamos en ese mural. Se refería a Carlos Castillo Peraza a los panistas, claro, ¿verdad? Entonces, claro, eso tiene... Y recuerdo, esto viene a colación también, a ver qué comentario les suscita esto que digo, el libro de Francisco Estrada sobre Mújica, que es una de las figuras fundamentales de la Revolución de México en general, la biografía de la izquierda que perdimos y la que nos hace falta. Este es un libro de Francisco Estrada. Y en la portada, me gusta mucho la portada porque es un extracto del mural de Diego Rivera de una tarde de domingo en la Alameda, y se centra, aquí está, en Francisco J. Mújica. Es muy buena, a mi juicio, muy buena selección gráfica de la portada, también como lo es el libro. Y bueno, en fin, aquí está. Lo que pasa es que yo te diría, lo que acaba de decir es explicable en el panismo, que el panismo se crea, hay que recordar, para hacer oposición al cardenismo. Pero yo preguntaría, bueno, ¿y el PRI qué va a hacer? Porque regresa el PRI al poder siendo el partido heredero de la Revolución Mexicana. Y por otro lado, la izquierda también, ¿qué va a hacer frente a esa demanda de reivindicación histórica que es muy concreta y muy tangible? Es decir, la defensa del petróleo, de la educación laica, de la separación iglesia-estado. Los artículos que menciono implican un posicionamiento muy claro. ¿Qué posicionamiento va a tener la izquierda frente a eso? Que implica una revisión de la Revolución Mexicana, de su continuidad, y qué va a hacer el PRI mismo frente a esa herencia histórica. Porque, insisto, el PAN es entendible que opusiera resistencia a la Revolución Mexicana, a recordarla. Y que además yo no vería mal, siendo objetivos, que metan a Gómez Morín, por ejemplo. Bueno, él perteneció a una vertiente de la Revolución Mexicana que estaba marginada. Lo que pasa es que entonces también tendríamos que preguntarnos cuándo acabó la Revolución Mexicana. Claro. Porque, por ejemplo, los carrancistas, Luis Cabrera, la revolución de entonces y la de ahora. Él hablaba de que la revolución original, la de Madero y Carranza, había terminado con Calles y con Cárdenas. Después viene el 40, la ruptura, que para mí es fundamental. Cuando Cárdenas, porque eso es algo que hay que decir con toda claridad, Cárdenas cede el poder a los moderados. No es que hubiera habido ahí una ruptura contra el cardenismo, fue Cárdenas quien propicia ceder el poder a los moderados, y empieza... En un contexto específico también. En un contexto específico en el que, bueno, él se justificaba que había problemas de carácter internacional que impedían la continuidad de su proyecto histórico, y impide y además internos, el paso de Mújica.
Claro. Había una resistencia también a eso. El PAN es uno de esos. El PAN es uno, Almazán, el fenómeno almazanista, etcétera, etcétera, pero que es clave para entender lo que pasa después. ¿Por qué? Porque Cárdenas mismo se da cuenta de que es un error. Y él propicia movimientos de oposición, en el 52 particularmente, contra el alemanismo, para tratar de reivindicar la Revolución Mexicana. En particular el enriquismo, el movimiento de oposición que se gesta en los 50 contra Miguel Alemán, es eso, es una reacción que además encabeza, entre otros, Mújica, para decir la Revolución Mexicana se traicionó y hay que reivindicarla. Eso es el enriquismo en los 50. Y bueno, si nos partimos de todo ese análisis, yo creo que la conclusión a la que llegaríamos es que la Revolución, no diría yo que murió, fue traicionada, pero que en su esencia es lo que define a este país como lo que debería de ser. Entonces decir la Revolución se murió me parece un discurso hasta peligroso políticamente, porque implicaría olvidar todo este caudal que yo sintetizaría en dos figuras que también se nos olvidan, y que no se nos olvidan ahora, sino desde mucho antes: Ricardo Flores Magón y Francisco J. Mújica. Sin estos dos personajes, que son claves, insisto, para entender a la Revolución Mexicana, la revolución en sí no hubiera pasado de ser un golpe de Estado, porque Madero no buscaba la reforma social, lo sabemos, y Carranza tampoco. Pero sin la labor del Partido Liberal, de Flores Magón, de Regeneración, no hubiera existido esa corriente social, Mújica, Jara, Cravioto, que se enfrentan a Venustiano Carranza y son los que sacan esos artículos constitucionales que le dan un proyecto de nación al país muy diferente al que tenían concebido los moderados, los demócratas, etcétera, etcétera, que habían hecho la revolución original, digamos, ¿no? Entonces, si no partimos de esa base y de que eso es lo que define un proyecto de nación real, en el que estamos además en defensa, en resistencia para mantener y en búsqueda de reivindicar, porque esa es la lucha, yo diría, de la izquierda en México en los últimos años. Es la lucha del PRD después del 88, es la lucha de Andrés Manuel López Obrador, sí, pero no se dice, se cuida mucho decirse, pero esa es la lucha real de los progresistas, de los de ideas avanzadas o de la izquierda mexicana. Porque otra cosa que esto conecta un poco con lo que decía Revueltas, que en el fondo la nacionalidad mexicana, la nación mexicana, es la Revolución Mexicana. Es la Revolución Mexicana, y ahí no puedes digamos, separar los dos términos, ¿verdad? Los dos aspectos. Y que no entra mucho en el debate de marxismo, leninismo, etcétera, etcétera, porque hay que recordar que la izquierda marxista-leninista está muy marginal a esto. En todo caso se suma. Se va al PRM en los 30s, 40s, pero no es, vaya, el referente, son estos. Es el nacionalismo revolucionario, digamos, la variable independiente, la corriente social de la revolución, la que define un proyecto de nación para este país, progresista, avanzado, nacionalista, etcétera, etcétera, lo que le da un perfil a la propia izquierda. Estamos entonces en una... Ahora, lo importante aquí es esto que señalan, los 40. Los 40 al parecer es una... Bueno, no al parecer, es la década fundamental, me parece, porque ocurren varias cosas. Por un lado es el remate de la revolución con la nacionalización petrolera, es cuando surge la Acción Nacional en el 39 como reacción al cardenismo, y esto nunca se tiene que olvidar, que no se extrañe que el PAN estaba a favor de privatizar Pemex, si es lo que su razón de ser histórica, ¿verdad? Lo que pasa es que eso ya nunca se menciona. Todos hablan de futuro, del bien de México, etc., pero no se atiende a los orígenes. Entonces, 38, nacionalización del petróleo, 39, reacción panista literal, y en los 40, el PRM se transforma en Partido Revolución Institucional, y el alemanismo surge como la corriente interna dentro del PRI, también para desarticular o moderar y además se fundan el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, que son instituciones que nacen igualmente contra el cardenismo y que... Formación de cuadros. Dicen los fundadores del ITAM, sobre todo del ITAM, decían, en 50 años, es decir, ahora, tenemos que controlar este país. ¿De dónde vienen los últimos ministros de Hacienda desde de la Madrid al día de hoy? Del ITAM. Y todos, Pedro Aspe, Francisco Gil, Carsten, son profesores de Videgaray, y ya mejor no digo nombres para no... Pero fíjate, un dato fundamental. Pero, en fin, como institución, estoy haciendo análisis objetivo, como institución, el ITAM está incrustada en esa gran dialéctica. Entonces, los 40 sustituye al partido en la formación de cuadros. Pero además, un dato fundamental que tú dices. Perdón, vamos a quedarnos con esto y volvemos. Vamos a hacer un corte, estamos hablando sobre la Revolución Mexicana, ya volvemos.
Ya volvemos, estamos en Plaza de Armas conversando con Francisco Estrada y Héctor Zarauz sobre la Revolución Mexicana. Nos quedamos con esta cuestión de los 40. Yo te quería agregar un dato sobre el cambio del PRM al PRI, que es fundamental también y que tendría que ser motivo de un análisis más profundo. No es nada más un cambio de grupo político, es un cambio profundo de la lucha de clases que reivindicaba el PRM. Hay que recordar que el PRM se crea en un contexto particular, es el Frente Popular en México, es una noción de defensa de un proyecto social, incluso socialista, y a la conciliación de clases, a la unidad nacional. El PRI deja atrás la lucha de clases, deja atrás el discurso social y mete incluso ahí, hace un revoltijo, se decía, si recordamos el PRM era los sectores obrero, campesino, y militar. Quien lo mete el popular es alemán, pero además metiendo a obreros, campesinos y empresarios. Es decir, ahí empieza la mezcolanza de esa unidad nacional en la que el PRI se convierte en algo tan amorfo que en un momento defiende el mismo proyecto de nación del panismo. Ese es el problema del alemanismo. Si nosotros no entendemos que el alemanismo se convierte en el primer referente del neoliberalismo en México, claro. Quien busca el libre comercio, en primera instancia es alemán, el creador de Televisa es Miguel Alemán, es decir, el verdadero es alemán, pero además reconstruyendo un proyecto de nación totalmente ajeno a la Revolución Mexicana. Si no se entiende eso, no se entiende que la crisis del 52, de julio a diciembre del 52, incluso estuvo a punto de motivar una revuelta armada. Pero fue eso, fue la aplicación de un programa totalmente contrario a la revolución que hace que los viejos revolucionarios se reagrupen. Recordemos que eso es el enriquismo. Mújica, Roberto Cruz, Río Sertuche, es decir, los revolucionarios vivos que quedaban, se reagrupan en torno a Enríquez, pero fundamentalmente en torno a Lázaro Cárdenas, para salir en defensa de la bandera de la Revolución Mexicana. Eso es lo que motiva una reacción popular en contra del alemanismo, que luego, bueno, tiene que moderar Ruiz Cortines y que viene con un desarrollismo que acaba finalmente en la construcción de un Estado benefactor, que quizás es el momento más estelar de ese proyecto político. Y la semana pasada grabamos un programa sobre la mesa del 47 que convoca a Lombardo Toledano precisamente en ese mismo contexto en los 40, cuando se estaba dando toda esa transformación histórica del régimen que pues un poco nos tiene hasta hoy. Ahora, el viraje se empieza a dar desde Ávila Camacho, sí, perdón, claro. No es el alemanismo, ¿no? De hecho, quien convoca a la unidad nacional es justificado por el contexto de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es Manuel Ávila Camacho. Y el cambio se empieza a notar claramente en la composición del gabinete, pero sobre todo de la CTM, es cuando precisamente Lombardo y todos sus seguidores que se asumían como más radicales, digamos, en términos de discurso, van a ceder el poder, el control de la principal central obrera a Fidel Velázquez. De ahí viene Fidel Velázquez y se empieza a cambiar el discurso, como dice Francisco, por la conciliación de las clases y ya no por la lucha de clases. Y poco después va a quedar proscrito el Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista era como afín, digamos, a los gobiernos postrevolucionarios. De alguna manera tenían interlocución, particularmente con el gobierno del general Cárdenas. Te preguntabas, Ismael, bueno, decías, afirmabas más que preguntarte, me queda claro que el PAN no se identifique con los postulados de la Revolución Mexicana, ¿no? El PAN se identificaría un poco más con los porfiristas, tal vez, de aquel tiempo. Vasconcelos. Pero el PRI, ¿qué pasa con el PRI? El PRI se apropió del discurso de la Revolución Mexicana desde que ésta concluyó y lo utilizó intensivamente todos estos sexenios, incluso con las diferencias y virajes que menciona Francisco. Hasta López Portillo. López Portillo es notoriamente en uno de sus discursos y exabruptos mentales típicos de López Portillo, no carentes de gracia, hay que decirlo, dijo, soy la última oportunidad para la Revolución Mexicana. Y más aún, con la modestia que le caracterizaba, dijo, soy el último presidente de la Revolución Mexicana. Y no le faltaba razón en el sentido siguiente, que si tú analizas el siglo XX, por lo menos desde el punto de vista de la estrategia de nacionalización como un dispositivo fundamental de nacionalismo, tú ves ya en el siglo XX tres nacionalizaciones que a mí me parecen fundamentales. Petróleo, Cárdenas, industria eléctrica, López Mateos, bancos, López Portillo. Ya visto así, en las tres yo las veo perfectas, yo las tres las aplaudo en realidad. Las tres, incluida la de los bancos.
Sí. A mí porque hoy todo el mundo ve a López Portillo como un engendro nefasto, ¿verdad? Porque nacionalizó la banca, pero a mí eso no me parece. Yo no tengo ningún problema con que se nacionalice. Yo creo Quizá que es más no problema toda, lo que pasó uno que después. otro, porque fue más dramático lo que vino después, Exacto. que toda la banca, el sistema de pagos mexicano está en manos extranjeras. Entonces, aquí haría falta una que otra nacionalización. No todo, pero una que otra sí. Hace ¿no? falta ¿No te una parece? defensa. Bueno, lo que pasa es que son contextos distintos y tal vez esto valdría la pena analizarlo en otro programa, en otro espacio, porque la nacionalización bancaria se realiza a meses de dejar el poder, por una parte. No tiene la posibilidad como presidente, es un presidente ya en pleno declive, hay un presidente electo que él nombra o auspicia o permite, que es Miguel de la Madrid, y que él ya sabía que, siendo partícipe de una corriente monetarista, iba a ser contrario a la nacionalización bancaria. Esa nacionalización nació muerta. Y luego hay una legislación que permite desde su gestación la nacionalización bancaria, que el 34% de las acciones de los bancos regresen a sus antiguos dueños. De la Madrid va a continuar, no es el tema, ¿no? Pero de la Madrid va a continuar con el fortalecimiento, por ejemplo, de las casas de bolsa, que va a actuar como una banca paralela, y posteriormente Salinas va a reprivatizar la banca. Aunque la gestión de los bancos por el Estado fue bastante positiva, que es lo que analiza, se me va el nombre, hice un programa con él, Suárez, el hijo de Suárez. Eduardo Suárez, el hijo, ahora analizó el papel de la banca controlada por el gobierno durante los 80 y fue totalmente buena, ¿no? Sí, pero digamos que ese no era el tema. El tema es el uso del discurso de la Revolución Mexicana hasta entonces, ¿no? Cada vez que se destapaba un nuevo candidato a la presidencia, preguntaban siempre a Fidel Velázquez, ¿qué opina usted del nuevo candidato? Y la respuesta en automático la ensayaba cada 6, bueno, ya no la ensayaba, ya la tenía, ponía el play nada más, decía 2 puntos, es un revolucionario patriota, ¿no? El discurso de la revolución mexicana, como representante, legitimador, pero sobre todo como discurso de lucha por la justicia y la equidad del país, le dio aire al PRI hasta entonces. No es solo retórica, ¿no? Bueno, yo creo que no era solo retórica, pero en buena medida era retórica. Ya la revolución para entonces pues estaba ya en artículo mortis como elemento, como programa que llevaran a cabo los presidentes. Muchísimo más cuando se instaura el neoliberalismo, digamos que de una manera muy esquemática, a partir de Miguel de la Madrid, la Revolución Mexicana deja de ser absolutamente, ahí sí ya está muerta la Revolución Mexicana, un discurso para los nuevos gobiernos. Hay un viraje en cuanto a los objetivos del discurso político de los presidentes subsecuentes, neoliberales todos, hasta el presente y los próximos 6 años, si no pasa nada. Ya la Revolución Mexicana deja de tener el contenido que justamente, dice Francisco, habría que reivindicar, en lo cual yo estaría de acuerdo, dado que estos virajes han ido precisamente en contra de los postulados de la Revolución Mexicana. Y es que es un problema, porque como señalaba Francisco, dice Francisco, claro, el ITAM sustituyó al PRI como formadora de cuadros, y entonces la ideología de México, a mi juicio, la hace Televisa. La ideología, el discurso sentimental, la democracia, los concursos estos en donde la gente, esa es ya la democracia ahí funcionando, el sentimentalismo estúpido, todo esto lo arma Televisa, los cuadros los da el ITAM y las universidades privadas, y el PRI, pues... Sin olvidar, Ismael, que los primeros que empiezan a revertir estos artículos constitucionales, la Constitución, los que empiezan a reformar son los gobiernos priistas. Es decir, yo creo que viene un tiempo muy interesante, un reto para el mismo PRI, en el que tendrá que tomar un posicionamiento. ¿Por qué? Porque cuando hacen la reforma de los artículos constitucionales, que empieza con De la Madrid y se da con más fuerza con Salinas, se está impulsando un modelo que en todo caso en ese momento incluso podía alguien decir hay que darle el beneficio de la duda. Hoy, después de 25 años, más de 25 años, es evidente que este modelo económico está en crisis, está en decadencia, con todo el contexto internacional que al parecer favorece más ese modelo que lo desfavorece, pero en particular en México el costo del neoliberalismo ha sido elevadísimo. El fracaso de los gobiernos panistas ha sido que ha continuado la línea priista, esa línea priista, no la línea revolucionaria original. Entonces, ¿qué va a hacer el PRI frente a un cuestionamiento que es cada vez más generalizado en la sociedad? De hecho, por
Por eso el voto opositor es tan alto, si lo sumamos es elevadísimo, por el fracaso económico de ese modelo. ¿Qué va a hacer el PRI frente a ese reto de definirse? Lo que está haciendo hoy jugar, es decir, hemos vivido un prianismo, que no es nada más un mote, es una realidad en el que PRI y PAN se han estado echando la bolita para sostener un modelo económico que nada tiene que ver con la Revolución Mexicana, pero que ha fracasado, sí hay que decirlo, ha fracasado en todos términos, económico, social, político, incluso en el político. En la promesa democrática de ese modelo neoliberal, que era la democracia sin adjetivos, bueno, ha fracasado. Hoy lo que tenemos con el IFE, con el TRIFE, es lo más patético en una democracia de corte funcional como la que proponen los neoliberales. Es decir, esa sería para mí la gran pregunta para el PRI, en primer lugar, porque regresa el Partido de la Revolución Mexicana, que nadie lo dice, por cierto, no es parte del discurso de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué va a hacer la izquierda también frente a ese hueco y ese vacío en el que incluso nosotros en la izquierda no tenemos contenidos ideológicos que defender, más que el decir no al neoliberalismo? Sí, no al neoliberalismo, pero sí, ¿con qué? Claro. Sí. Bueno, y yo retomo lo que dice Francisco, que quien empieza a precisamente a revertir alguno de los logros o alguno de los artículos, vamos a ponerle en la torre a la Constitución de 17, es el propio PRI. Son los gobiernos neoliberales que ascendieron al poder bajo las siglas del PRI. Revertir precisamente el ejido, el artículo 27, abrir la participación a la iglesia en política. Así es. Reducir el laicismo, es decir, irlo limitando. Bueno, los derechos obreros. Y desaparecen al ESME, al sindicato de electricistas. Y todo eso fue el PRI. El PRI, y en gobiernos panistas con el aval del PRI. Es decir, eso es lo interesante, siempre es un mancomunado, ¿no? Sí, y el PAN, bueno, ha seguido en consecuencia esta línea neoliberal con la que se identificaba desde antes. Entonces, la pregunta es, ¿quién se ha quedado con el discurso de la Revolución Mexicana? Exacto. O sea, ya aclaramos por qué el PAN no se puede identificar por una razón histórica, ¿no? Surgió precisamente contra los excesos de la Revolución Mexicana, contra la corrupción, el radicalismo de la Revolución Mexicana. El PRI, hemos aclarado cómo usufructuó ese discurso hasta donde pudo, lo exprimió, hasta López Portillo, y después, con la instauración en un contexto internacional también proclive al neoliberalismo, abandona ese discurso en función de un discurso de modernización, de optimización, de democratización. No creo que era lo que más les importaba, pero sí como de ser más eficientes, más modernos, de abrir las barreras comerciales, productivas, que la caída de la URSS, que habían sido la característica del sistema político mexicano en el contexto internacional, la caída de la URSS, el ascenso de Wojtyla, pero sobre todo el ascenso del neoliberalismo y su filosofía de la filosofía de los Chicago Boys, Milton Friedman, en el ámbito internacional, en la potencia para nosotros, Estados Unidos, con el ascenso de Ronald Reagan, Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y sus réplicas por todo el mundo, ¿no? Entonces hay un abandono total, hay un viraje total de parte del PRI, del discurso revolucionario de la Constitución de 1917. ¿Qué hizo la izquierda en todo este tiempo? ¿Dónde quedó el discurso de la Revolución Mexicana? ¿Dónde dirías tú? No, yo ¿Tú creo piensas que se perdió? Porque en algún sentido el PRD en sus orígenes sí lo retoma. Sí, lo plantea así. Pero ¿qué pasa después? Yo no lo veo ya, yo no ustedes? lo escucho. Yo veo destellos a veces, nos referimos a Flores Magón, a Regeneración. Pero ya no como una... Pero yo creo que tenemos más elementos legitimadores en ese discurso del que podríamos echar mano de los que hoy se hace. Yo creo que la izquierda olvida sus orígenes. Yo por eso hablo de una izquierda, cuando refiero a Mujica, una izquierda mexicana, peculiar, que tiene a fuerzas un referente nacionalista en la Revolución Mexicana, no se explica sin ella. Hablar del marxismo sin la Revolución Mexicana es no tener contenido en México. Claro, claro. Pero la izquierda creo que ha abandonado esa vertiente, creo que la hemos dejado de lado cuando tiene muchos elementos que podríamos estar potenciando incluso en nuestra resistencia frente al neoliberalismo. Yo pienso, y que lo comentábamos Francisco, pero no sé si estoy equivocado, que Morena, el movimiento que está encabezando López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional, por ahí podría ir, pero eso estará por verse. Yo creo que debería de ser. Debería de ser. Habría que ver sus Porque yo veo básicos, dentro de la izquierda está esta deriva socialdemócrata que un poco se diluye, ¿verdad? Diluye la matriz del nacionalismo revolucionario, adopta esquemas europeos, etcétera. Bien. Y por otro lado está esta vertiente nacional popular que yo sí le he llamado, que es Morena.
que por lo menos en el título está la idea de Lo nación. deseable sería que Morena se convirtiera en el referente histórico, en el continuador histórico de esa tradición. Es decir, yo creo que si Morena, y habrá que, insisto, hay que ver sus documentos básicos, hace reivindicación del liberalismo puro, de la corriente liberal social, que no tiene que ver con Reyes Heroles, pero bueno, es otro tema, la corriente social de la Revolución Mexicana, de Flores Magón, de ese contenido que se condensa en Cárdenas, si lo hace así y lo reivindica, creo que históricamente es el papel que le toca jugar. Y es el papel además que le tocaría jugar a la izquierda en el próximo momento del PRI en el gobierno. Si logramos hacer eso, y eso es lo que me parece más interesante de esta plática, si logramos reencontrarnos con la revolución en estos momentos, la revolución no es algo ajeno. Lo que pasa es que cuando hablamos de la revolución decimos, no, pues es que es Madero, Carranza. No, no es cierto. Es esto. Sí. Es el derecho al subsuelo, es el derecho al trabajo. Los artículos que dices. Eso es lo que explica la Revolución Mexicana. Y eso nos trae al momento presente. Es una lucha actual. La Revolución Mexicana está más viva que nunca entonces. Yo diría que habría más bien que hacer un replanteamiento de nuestras definiciones ideológicas para saber además de dónde venimos y saber hacia dónde vamos, pero con razón de causa. No como elementos nada más de oposición hueca, que a veces creo que caemos mucho en eso en la izquierda. Yo creo que podríamos sustentar mucho mejor nuestra defensa del modelo que defendemos, porque además el proyecto de nación, insistiría, del mismo Morena, de Andrés Manuel López Obrador, es el mismo de Morelos, es el mismo de Juárez, es el mismo de Flores Magón, de la Revolución Mexicana. Si revisamos las luchas históricas de nuestro país, las reivindicadoras, las reales, las progresistas son eso, la defensa de la tierra, del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una constante histórica que definiría incluso la historia de México en dos puntos. El progreso contra el retroceso de que hablaba Fernández de Lizardi, no recuerdo ahorita. Es decir, esa es la historia de México, una lucha permanente de las fuerzas del progreso contra el retroceso, que hoy va ganando la fuerza del retroceso, evidentemente, ¿no? Bueno, yo lo plantearía tal vez de otra manera, que la involución que se ha dado en los últimos años en términos de derechos sociales, sobre todo, y más recientemente de derechos políticos, pensando en las cuestiones electorales, han retornado la vigencia de la Constitución de 17 y de la Revolución Mexicana y de algunos de sus personajes. Yo creo que durante años, desde los 40, en que hay un viraje hacia la modernización económica, la Revolución Mexicana y sus postulados poco a poco se habían ido perdiendo, es decir, el reparto agrario, bueno, pues se fue realizando el reparto agrario. Ya después ya no era una reivindicación, una lucha de los campesinos, queremos tierra, ¿no? La cuestión electoral, el sufragio efectivo, que era otra de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana, también se fue satisfaciendo en términos de una modernización, quierase o no, del sistema político mexicano, cambios de partidos, un instituto electoral, etcétera. La separación entre iglesia y Estado, los derechos obreros, el derecho a huelga, una serie de derechos que no estaban hasta antes de la Constitución de 17 y que a partir de ahí se fue construyendo poco a poco, no a partir del 5 de febrero de 1917, sino en los años subsecuentes. De manera que perdió sustento alguna de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana. Sin embargo, con el paso de los años, el ascenso del neoliberalismo y esta tendencia a revertir esos logros sociales y políticos empieza a adquirir de nuevo sentido y sustancia esas reivindicaciones y esos personajes. Estoy de acuerdo con Francisco en que la izquierda tal vez no ha sabido utilizar plenamente esos personajes, pero sí la sociedad civil. Y tal vez ahí podríamos encontrar ahí, en la sociedad civil, en su discurso, la reivindicación de la revolución y de la Constitución de 17. Porque en efecto también la izquierda ha tenido un viraje en sus objetivos y en su discurso, que lo podemos determinar como algunos objetivos que están más vinculados como a la democracia social, europea, internacional, de, bueno, libertades que me parecen legítimas, ¿no? La ecología, las libertades sexuales, la equidad étnica, que deben de estar contempladas, pero que han perdido de vista algunas cuestiones de mayor sustancia y que están incluidas en la Constitución de 17 y que fueron parte del discurso de la Revolución Mexicana. Si Vamos lo mencionamos a hacer un corte más y volvemos. Estamos hablando sobre la Revolución Mexicana, que no ha muerto.
Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Héctor Zarauz y Francisco Estrada sobre la Revolución Mexicana. Héctor, nos quedamos con un comentario tuyo. Sí, comentábamos, reflexionábamos en torno a dónde había quedado el discurso de la Revolución Mexicana. Tú dices que en la sociedad. Yo digo que en la sociedad, la izquierda, quedamos en que no lo ha sabido utilizar plenamente, reivindicar plenamente este discurso que dices tú, la Revolución Mexicana no ha muerto. Bueno, probablemente no ha muerto. Gracias al neoliberalismo. El neoliberalismo ha revivido a la Revolución Mexicana y su discurso, y tal vez la izquierda tendría que echar más mano de ello. Me parece que es reivindicable en el momento y se reivindicará en lo sucesivo. Tendrá que hacer la izquierda uso de este discurso, por ejemplo, en la afectación de los derechos laborales, que está inscrito en la Constitución del 17, en la recuperación del subsuelo con estas tendencias a la privatización, porque lo ha dicho Peña Nieto y la candidata del PAN, que era uno de sus objetivos. Y eso fue parte de los postulados de la Revolución Mexicana, en el respeto al voto, me parece, en una mayor equidad a la hora de las elecciones, en un Estado más laico. Todo eso está inscrito en la Constitución y eso daría sentido al discurso de la Revolución Mexicana. Pero lo que sí sabemos por seguro es que la sociedad civil es la que de manera natural se ha apropiado de la Revolución Mexicana y su discurso. Llevamos casi una hora hablando de la Revolución Mexicana sin mencionar a Villa y a Zapata, dos de los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Recordarás, Ismael, que hace un par de años tuve la oportunidad de participar en una exposición sobre las imágenes de Villa y Zapata que se hizo en el Museo de Arte Popular, y observamos cómo ningún personaje de la historia nacional tiene tanta presencia como Villa y Zapata en la sociedad, en la calle, en la gente de No, y en las organizaciones está Frente Popular Francisco Villa. Es Villa. mucho de iconográfico. Es mucho de iconográfico, pero ¿qué significa esa iconografía? Es que hay que darle sentido. ¿Qué significan esos desfiles? Bueno, hay que darle sentido. Significan la reivindicación de la justicia social, de la lucha por una mayor equidad, y por la lucha, yo diría, ahora más recientemente, se utiliza, por ejemplo, a la figura de Zapata para la recuperación del petróleo, cuando no era parte del ideario central pero remite a la Cárdenas mismo, Flores Magón es una bandera de los jóvenes, pero yo diría que nos lleva todo esto a una conclusión muy interesante, que la lucha de la izquierda en los próximos años va a ser en mucho la lucha para defender la Constitución. Incluso, me iría todavía más allá, si la gran batalla de la izquierda en los próximos años va a ser por la defensa de la Constitución, va a ser también por profundizar la Constitución y rescatarla. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos en la Constitución no es incluso lo que teníamos originalmente. Y lo que habría que avanzar en los próximos años, una vez que la defendamos, si la primera tarea es defenderla, impedir que la sigan deformando, la siguiente tarea de la izquierda sería profundizar en ella, ir adelante en el espíritu de la Constitución, que era la reivindicación social profunda, la más amplia, la que quería hacer Lázaro Cárdenas. Es decir, porque la Constitución misma del 17, la labor de los constituyentes radicales, quedó inconclusa. Tenía que haber avanzado mucho más y profundizado en esa vena. Bueno, pues tendríamos que ir yo creo que ahí está una bandera profundamente legítima y explicable en este contexto para la izquierda. Pero que hay que hacer entonces una labor ahí de crítica y porque yo veo lo que ocurre, lo que ha ocurrido durante las últimas décadas. Me parece a mí que como correlato y como, digamos, tegumento ideológico de la transformación económico-política fue que se desplazó la idea de la revolución, como decía Revueltas, ¿verdad? Cosío Villegas, salvar de crisis de México, pero al final estar hablando de la revolución significaba que vinculaba a México o a la nacionalidad con la revolución. No hay otra manera de hacerlo. Lo que han hecho ahora, los últimos años, es vincular a México con la democracia. Entonces ya no se hablaría de la revolución mexicana, sino de la democracia mexicana. Y entonces todos los analistas, todos los foros que se hacen es qué tanto hemos llegado bien o mal a la democracia. Y te olvidaste del proyecto de nación revolucionario. Claro, y entonces yo creo que la tarea ahí es volver al planteamiento de que, por ejemplo, dice Revueltas, si es pertinente o no, ¿verdad? Yo creo que sí lo es, otros dirán quizá que no, pero eso habría que verlo. Un comentario con lo de Peña Nieto, que me parece que tuvo una gira por Sudamérica y tuvieron una reunión, precisamente creo que con los gobernadores de izquierda, encabezados por Graco Ramírez, y creo que escuché ahí que ellos decían, que él volvió diciendo, hombre, vengo muy impresionado por Petrobras, etcétera, esta idea del modelo de Petrobras. Aquí hay una miseria y además un desconocimiento histórico tremendo, porque Pemex era el referente de todos, ¿verdad?
Claro. Eso es lo que yo no la gente no lo tiene claro. Yo todo el tiempo estoy escuchando, no, es que a mí me gustaría que Pemex fuera como Petrobras, pero si el modelo de ellos era Pemex, ¿verdad? Y todos los ingenieros petróleos venían al Instituto Mexicano del Petróleo porque era el referente de todo el continente. Es una cosa patética, de verdad, ¿no? Lo más trágico es que en la izquierda también ya tenemos Claro, esos está, prejuicios. por ahí van. Es decir, hemos entrado en una dinámica en la que los prejuicios neoliberales nos los hemos tomado en la izquierda tan a pecho que hoy queremos parecer más derechistas porque eso es lo político correctamente, ¿no? Políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Es decir, hemos llegado a tal grado de desvinculación con nuestros orígenes, nuestra base ideológica, nuestra realidad histórica, que hoy estamos buscando afuera referentes y queremos parecernos a Lula y no parecernos a Hugo Chávez. Cuando aquí incluso ese debate ya se dio, ya se resolvió y referentes en todo caso de izquierdas moderadas y radicales los tenemos en nuestra propia historia. No es casual tampoco, y vuelvo a retomar ahora Mújica, que él muriera y sus últimos años los pasara construyendo el Partido Constitucionalista, porque él decía que la tarea de los revolucionarios, y hablo del 52, era reivindicar a la Constitución del 17, regresar a ella y profundizar en su compromiso social. Esa es la tarea de los últimos años de Mújica y de los constituyentes radicales, que en todo caso, imagínate, hablar de retomar esa tarea 50 años después, pues nos habla de un atraso político y de una pobreza, porque yo creo que también hay que poner sobre la mesa eso, una pobreza intelectual, una pobreza en profundizar en el propio análisis y la autocrítica por parte de la izquierda. No hemos querido entrar en ese debate. Yo creo que la izquierda y el propio PRI tendrían que entrar a un revisionismo muy profundo, muy crudo, porque tendríamos que partir. ¿Pero tú crees que el PRI lo va a dar? Yo creo que digo, no. Yo hablo del PRI porque viene el PRI, que es el sí, Partido de la Revolución Mexicana. Es decir, hay una tragedia para el PRI. Regresa al poder sin haber hecho esa labor de revisionismo en la oposición. Es decir, su momento histórico de haber hecho su revisión, su reacomodo y sus reivindicaciones, incluso ideológico-políticas, era la oposición. Regresa un PRI sin ninguna autocrítica, sin ninguna reflexión de su papel histórico. Sí, porque el PRI tuvo un papel histórico importante. Absolutamente. Sí, claro, con cosas incluso rescatables. No lo hace. Y produjo un gran nombre de ideas que fue Reyes Heroles, que Bueno, no se puede escatimarle absolutamente bastantes nada. hombres, Produjo ¿no? muchos. Así es. La tragedia del PRI que llega al poder es esa. Llega un PRI sin contenido, sin definiciones. Es más, en su declaración de principios, soy el PRI, es socialdemócrata. Es decir, eso es lo que llega al poder. Entonces, bueno, ya desde ahí empezamos a decirnos. Y de ahí la identificación que tiene con el Partido de Acción Nacional. O sea, Exactamente. No hay... Entonces, bueno. O del Partido de Acción Nacional con el PRI. Con el PRI. No Entonces, se sabe eso nos explica mucho. A veces la ideología se ve como algo muy ajeno, cuando es lo que nos explica todo. Sí, es el mapa que da sentido al final a todos los juegos, ¿verdad? Yo creo que lo que haría falta en este momento es eso, ¿no? Muñoz Ledo me comentó, esto se lo pregunté en 2009, porque era el centenario de los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez, un texto fundamental para entender el país, etc. Y yo le pregunté, para usted, ¿cuál sería hoy el gran problema o uno de los grandes problemas nacionales? Que él me dijo una fórmula, como siempre, genial, intuitiva, penetrante de Muñoz. Me dice, mira, pensando 100 años después de los grandes problemas, yo te diría que, y a ver qué les parece, qué comentario les suscita. Decía, yo creo que el gran problema de hoy de México es que ya tenemos nación, pero ya no tenemos Estado. Sí, ese es el problema. ¿Cómo analizarían ustedes eso? En el contexto de la Revolución Mexicana y de la vinculación de la Revolución Mexicana con México. Pero es que ese es el saldo del neoliberalismo. El saldo devastó el Estado, fue desmantelando al Estado. Aquí hay que llegar. Y yo diría, más allá, no solamente no hay Estado, lo han ido desmantelando, no hay sociedad. O sea, hay una bronca. No hay yo sociedad. Yo creo que hay esfuerzos aislados, Ismael, pero hay una bronca. Cuando la sociedad está cohesionada, metida como fenómeno cultural en el fenómeno del Estado, no tendríamos lo que estamos viviendo. Yo creo que el problema fundamental en nuestro país que eso sucedía con el PRI, por cierto. Exactamente, eso ya pasaba. Es decir, parte del éxito del PRI, del mantenimiento de ese modelo, era la desmovilización de la sociedad. Y su integración. O sea, la gente controlada. Absolutamente incorporada, la gente se sentía parte del Estado, parte de hoy eso ya sistema. Se perdió. Pero además hay un individualismo. Se ha exaltado el individualismo y entonces ¿cómo hablas de la sociedad cuando a la vez estás refiriéndote al individualismo? Cuando hoy el sistema y el modelo económico solamente te habla de tu bienestar, de exaltar la individualidad, e incluso la familia misma se convierte en el único referente y entonces te conviertes solamente en un defensor de tus intereses y los de tu familia y no del bien social. Es un materialismo no dialéctico.
Eso es. Hay una cosa curiosa que la comentaba con Mago Herrera, una cantante de jazz, que bien interesante, porque ella en una entrevista, ya ves que en 2010 hubo varias iniciativas artísticas para reivindicar el nacionalismo, etcétera. Bien. Desde Hablando de la Parra, Mago Herrera y propio Iraida Noriega recuperaban música, aquí quiero llegar, música de la época de oro del siglo XX, por lo menos cultural de México, que fue la Revolución Mexicana, claro. Desde el muralismo, pasando por Lara, por toda la literatura, etcétera. Entonces, en una entrevista Mago Herrera decía, a ver, cuéntanos tu producción discográfica, ya sabes, composiciones clásicas, boleros, puestas en jazz, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, lo que pasa es que en la cultura del siglo XX, nuestra época dorada es la época de los 30, 40, 50, sí. ¿Verdad? Y entonces uno dice, bueno, culturalmente todo el mundo se reconoce o en Lara, ¿verdad? O en María Grieber o en Rivera, pero ya en política e ideología la cosa es más complicada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué podríamos decir? Yo creo que ¿Televisa? ¿Es Televisa lo que está haciendo? Yo creo que antes. Yo, si me permite rápido, nada más para no. Yo diría que cuando la revolución deja de convertirse en proyecto cultural, y que es a partir de los 40, cuando Ávila Camacho abandona. Lo que sucede con Ávila Camacho es que él abandona la educación socialista primero y luego le empieza a abrir cauce a la educación privada y a la educación religiosa. Es un pacto que hay entre Ávila Camacho y la Iglesia, el permitir. Él dice que no hay recursos suficientes y entonces tiene que entrar la Iglesia y la iniciativa privada a la educación. Cuando empieza a abandonarse paulatinamente el proyecto cultural, que es el que el Estado sea el responsable de la educación, yo creo que empieza la gran tragedia que nos lleva ahora. No sé qué. No estoy de acuerdo. A mí me parece que el PRI el sistema no abandona el proyecto cultural ni educativo. Recordemos que algunas de las gestiones más gloriosas de la educación en México son las de Torres Bodet, que precisamente se dan después de Ávila Camacho, ¿no? Cuando se trata de abatir con algún éxito, por lo menos hay que reconocerlo, por ejemplo el analfabetismo, y de incorporar a la gente a las universidades y de ampliar el sistema educativo. Me parece que eso, por ejemplo, sí es uno de los logros de la Revolución Mexicana. El discurso cultural emanado de la Revolución Mexicana, que ciertamente se gesta en los años 20, como secuela del secretariado de José Vasconcelos y de Gonzalo Vázquez Vela en la época del cardenismo, se sigue utilizando y sigue siendo muy funcional para el gobierno, sobre todo en la política internacional, en los términos internacionales. La cultura nacional emanada de la Revolución Mexicana sigue siendo muy atractiva, ¿no? Gilberto Bosques, recuerdo que hicimos un programa de Gilberto Bosques, precisamente es un promotor cultural cuando es embajador en Suecia, llevando toda la cultura nacional. Entonces, a mí me parece que todavía hay una con altas y bajas. Con altas y bajas. Es un gobierno de 70 y tantos años, pues sí, claro. No podría ser de otra manera, ¿verdad? A mí me parece que se empieza a perder sustancia en el discurso, sobre todo a partir del neoliberalismo. Yo pienso también que ahí es donde se empieza a dar. Ahí es claramente, ¿no? Hay todo porque era generacional también, no nada más eran proyectos, era una cuestión generacional, porque yo recuerdo que otra vez Muñoz Ledo, que siempre tiene estas ideas geniales, me acuerdo que él me dijo, que es una entrevista que está de hecho en Plaza de Armas, si la quieren ver está en la página, que es la primera que hice. Dice, mi generación, que nacimos en los 30, digamos, él decía, si ponemos a Carlos Fuentes en el 28 y Monsiváis en el 38, esa es mi generación, la de Muñoz Ledo, que es la generación de medio siglo. Entonces dice, yo me formé en una matriz constituida por el nacionalismo revolucionario cardenista y las escuelas de Vasconcelos, ¿verdad? Entonces esa fue la gran matriz histórica que generó a hombres como Carlos Fuentes, como Muñoz Ledo, como Víctor Flores Olea, como todos estos grandes hombres, a mi juicio, ¿verdad?, formados en estas tradiciones que dieron una potencia y una... Hoy, políticos jóvenes a quien leen es a Steve Jobs o a Harry Potter, ¿verdad? No, y no estoy diciendo... Pero es que ya se convierte... Así ellos lo dicen. Bueno, pero esos son sus referentes, pero ya estás hablando de un plano ideal, porque estás diciendo los políticos jóvenes leen. Sí, a lo que sea, que lean. Ya es bueno, eso me parece que es ganancia. Pero que un político diga que sus referentes es Steve Jobs, ya está la cosa. Parte del proyecto que entra a funcionar en los 80s es eso, desmantelar la educación. Ahí sí como una acción sistemática del propio Estado, ¿no? Y yo creo que ahí sí, yo coincido, a partir de los 80 lo que estamos viendo es el desmantelamiento del proyecto educativo de la revolución, pero de cualquier proyecto además, que favorecería al modelo neoliberal. Tenemos que irnos. Está claro que no ha muerto la revolución porque no paramos de hablar. Un libro rápido que recomienden sobre la revolución para irnos así. Pues yo recomendaría en todo caso el de Mújica, Hechos
palabras que habla de lo que hace un gobierno revolucionario real. Es su gestión como gobernador de Tabasco. Ahí podríamos ver muchas cosas que la izquierda podría aprender mucho. Héctor. Yo recomendaría a Arnaldo Córdoba casi que cualquiera de sus textos sobre la Revolución Mexicana. Y yo pues ya me dejaron sin. Pues quizá los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez con prólogo de Córdoba para no estar buscando referencias en otros lados. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Héctor. Gracias. Un placer como siempre. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta pronto.